Ok, ya se inició Ujú. la grabación. Ok, si Ok. nadie... Yo puedo leerlo. Sí. Caso clínico número 1, motivo de consulta, lesiones térmicas pruriginosas y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. La enfermedad actual se trata de paciente masculina de 56 años de edad, natural de Caicara, del Orinoco, Estado Bolívar y procedente de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, que en consulta por presentar desde hace varios meses prurito intenso generalizado a predominante vespertino que se exacerba con la exposición al sol. Concomitantemente, refiere disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. En antecedentes personales, dice enfermedades eruptivas de la infancia sin secuelas aparentes, malaria en 3 ocasiones tratada por el personal de malariología. Antecedentes funcionales no contributivos, hábitos psicobiológicos, trabaja como minero desde hace más de 10 años en los estados Bolívar y Amazonas y vive actualmente en campamentos móviles. En el examen físico, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 14, tensión arterial 120-80 y temperatura 37.2. Paciente en buenas condiciones generales, eupneico, afebril, hemodinámicamente estable, orientado en persona, tiempo y espacio. En piel, presenta piel seca, engrosada y descamativa en tronco, extremidades y glúteos. En muchos sitios se observa pérdida de la elasticidad. Cabeza, lesión tumoral de 3 por 4 centímetros, región occipito-parietal derecha, móvil, no dolorosa, remitente. En ojo, disminución del campo visual izquierdo en cuadrante superexterno. Y al fondo de ojo se aprecian escasos exudados blandos periféricos. ¿Puedo bajar un poquito, profe, la pantalla? Miembros inferiores, ganglios inguinales palpables, bilateral, no dolorosos, no adheridos a planos profundos ni superficiales. En ambas piernas, en la cara anterior, se observan áreas hipopigmentadas. En el resto del examen físico se encuentran entre límites normales y en los paraclínicos hay en la hematología, hemoglobina en 10, hematocrit en 34%, plaquetas en 175.000, glóbulos blancos en 9.800 y segmentados en 50%, linfocitos 10, eosinófilos 40% y monocitos en 0. Ok. ¿Qué tiene este paciente? Yo, por las lesiones, diría que como son pruriginosas, no se la asocio a oncodermatitis, de Ujú. oncocercosis, Ok. me parece a mí. Ajá. Y Ento- además la ceguera que tiene en el ojo Ujú. izquierdo puede afectar el mismo oncocerca volvulus. ok. ¿Tiene ceguera? No tiene ceguera, pero sí tiene disminución de la agudeza visual. Ok. Disminución de la agudeza visual, disculpe. Sí, ok. Entonces tiene pérdida, o sea, sí tiene algo de pérdida de la visión, pero todavía no llega a ceguera. Ok. Ciertamente sí, ¿De qué foco viene este paciente? Ese foco sur, Ok, del ¿no? foco sur o Sí, foco meridional, sur. perfecto. Ujú. Ok. Ajá, entonces, ¿qué cosas nos hacen pensar que esto es una oncocercosis? ¿Qué les hicieron decidir que claramente es una oncocercosis? Yo lo relacioné con las lesiones dérmicas pruriginosas. Me Ujú. hizo pensar en oncocercosis y también la disminución de la agudeza visual por las lesiones que tiene en el ojo, normalmente eh, las microfilarias que miran. Ok, entonces tenemos que justificar clínicamente el caso. Y acuérdense que todas las enfermedades son un grupo, es un síndrome, ¿ok? Ujú. Entonces no basta con que, o sea, es cierto, son las lesiones dérmicas pruriginosas, pero tenemos que hablar un poquito o sea, lesiones dérmicas pruriginosas, características de qué de oncocercosis. De la oncodermatitis, Ajá. ¿Y cómo es la oncodermatitis? ¿Cuáles son los tipos de oncodermatitis que conocen? eh, que el tema popular agudo y que después se vuelve crónico. Ujú. Ok. Sí, bueno, ¿Esa es la por fase en la que ejemplo, está este paciente? este paciente está, ya va. Mm, sí, porque sí, aquí dice que empieza a observar pérdida de la elasticidad. Podría estar, bueno, yo Ajá. diría que está en transición. ¿En algún lugar hablan de pápulas? No. Ok. Mm, Entonces, ¿en mm. qué fase está? Crónica, porque si está, porque verdad, tiene también una lesión hipopigmentada, ¿no? Ajá.
¿Cuáles son los 4? Dijimos oncodermatitis papular aguda, oncodermatitis papular crónica, ¿y qué fase viene después? Según la OMS se clasifica en 4 fases y la tercera y la cuarta son. No, no sé, profe. Sé que ¿Alguien más que sepa? Dermatitis papular aguda, papular crónica, liquenificada y despigmentación. Ok, perfecto. Ok, ¿y en qué fase de esas creen ustedes que esté? Bueno, Ciertamente el paciente está en fase liquenificada, ¿ok? Porque tiene la piel seca, engrosada y descamativa, ¿ok? En extremidades particularmente, pero también en tronco y en glúteos. Ok, ¿qué tiene además de oncocercosis típico de oncocercosis? Ya dijimos la oncodermatitis, ¿qué más? Dijeron también agudeza, disminución de la agudeza visual. eso, ¿Dónde está descrita la lesión? dice que disminución en el cuadrante superexterno. Ok, ¿y Disminución eso del campo significa visual. que lo estás viendo cómo? ¿Cómo así? Bueno, hay algo que me indique dónde está la lesión, debería haberlo, pero pareciera que no, ¿verdad? No. Ok, sí, normalmente. ¿Cuál es la lesión ocular más común en oncocercosis? Es Eh, queratitis puntiforme. Ciertamente, sí, queratitis puntiforme. ¿Las queratitis puntiformes son reversibles o irreversibles? Ay, yo creo, es que no sé, porque sé que Son progresa, reversibles. pero no sé si es Sí, reversible. ciertamente son reversibles todavía. Y no sé si por compartir, no los puedo ver. No sé cómo hacer para verlos. ¿Alguno sabe cómo hago para verles las caras? Participantes. No, No, las caras no, ya conseguí lo que estaba buscando. Listo. ok. Es para saber quién está hablando cuando hablan, porque me parece horrible no saber. Ok, entonces, ok, entonces, dijimos que la lesión más común es la queratitis puntiforme. ¿Cómo es la característica de una dermatitis puntiforme? Y que además es reversible. ¿Qué es una dermatitis puntiforme? Clínicamente, ¿cómo la diagnostico? ¿Cómo sé que tengo? ¿Qué estoy observando? O sea, son lesiones en la córnea, Ajá, son unas lesiones en la córnea. ¿De que se qué ven características? blanquecinas, ¿no? ¿Perdón? Se ven como puntos blanquecinos. Ok, son puntos blancos a nivel de la córnea. Ok. Ujú. Ajá. ¿Eso progresa a qué? Si no se quita, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esa lesión? Em, Se produce, usted dijo algo que se llama panus, Ujú. y yo, o sea, yo vi una foto, pero solamente lo vi como que la confluencia de las opacidades. Exactamente. No sé si tiene otra cosa. El panus es cuando se empiezan a unir los punticos y en lugar de formar un Ujú. punto, forman como que si fuese un espacio más grande, o sea, una línea, ¿ok? O un Sí. cuadradito, ¿ok? Entonces eso es lo que es panus. Ajá, entonces todavía el paciente tiene disminución de la agudeza visual, pero no se ha opacificado completamente la córnea. Y el último estadio, que es cuando se opacifica realmente, ¿qué es lo que, cómo se llama? Queratitis esclerosante. Ok, y entonces se esclerosa totalmente, se fibrosa totalmente la córnea, se pone totalmente blanca y ahí sí no hay paso de luz y en ese momento es que decimos que el paciente tiene ceguera. Ok, Sí. ok. ¿Qué otras lesiones conocen que puedan ocurrir en el ojo por oncocercosis? O sea, en la oncocercosis también puede ocurrir corioretinitis, porque la microfilaria no muere en la cámara anterior del ojo, sino que muere a nivel de la coroides.
Y entonces puede producir estreñimiento de retina y evidentemente eso terminar en ceguera. Es una de las cosas que podría pasar. Y también puede haber atrofia del nervio óptico, porque muere a nivel del nervio, del disco. Muy bien, ok. Entonces puedo tener otras lesiones. Las lesiones van a depender es de Donde muera. de donde muera, exactamente. Ya. Ok, y entonces uno de los lugares donde ocurre es que sea en el nervio óptico y que produzca atrofia, como lo acabas de decir, o que se muera en ese nivel, o que... o en otros lugares como por ejemplo, como acabas de decir tú, que fuese a nivel de la coroides y que produjese daño ahí. Pero, ajá, pero ¿qué otros lugares hay además de eso? ¿Qué otras complicaciones puede haber en el ojo? Entonces ya dijimos atrofia del nervio óptico, dijimos corioretinitis, dijimos las lesiones de la córnea que son queratitis puntiforme, panus y queratitis esclerosante. ¿Qué más? Si se muere a nivel del humor vítreo. Hay otra patología, pero no la tengo muy clara. La tengo notada que es la iridociclitis. Puede producir uveitis o iridociclitis. Ajá. Sí. ¿Qué Pero más? no sé si hay algo más. Sí, me faltan. Mm. La iridociclitis, ¿qué significa? Ese espacio que está ahí significa que la larva se murió ¿dónde? En el canal de Schlemm, ¿no? Ok, En el limbo. perfecto. ¿Y qué pasa si yo produzco fibrosis a ese nivel? ¿Cómo produce ceguera en ese nivel? Que no se tiene cómo drenar el humor. ¿Y eso se produce y qué pasa? glaucoma. Glaucoma. Entonces, secundario. perfecto, entonces sería un glaucoma por iridociclitis. Ok. ¿Y en humor vítreo? Cataratas, ok. También puede producir cataratas. Ok. Sin embargo, como ya dijimos, la más común es que sea afectación de la córnea con sus distintas fases. Ok. Ya que empezamos con la patogenia, ¿cómo llegan? ¿Cuál es la forma parasitaria patógena de esa oncoftalmia? La microfilaria. ¿Ok? ¿Cómo llega esa L1. microfilaria al ojo? La pueden ayudar. No tiene que ser Sydney sola. ¿Es Cindy o Cindy? Cindy. ¿Y tu apellido? Shelligo. ¿Quién más habla? A ver, Aymara, cuéntame o escribe. ¿Cómo llega la microfilaria al ojo? Jesús, ¿cómo llega la microfilaria al ojo? Juan Viera, ¿cómo llega la microfilaria al ojo? María Torrellas. Tienen todos, están todos, pero ninguno está presente.
¿Me hacen el favor y prenden las cámaras para saber quién está y quién no está? Yo también, yo la puedo prender, estoy aquí. Bueno, pero tú estás hablando. Sí. Profe, ya la aprendo. Ya la aprendí. Lo que pasa es que estaba en la sala. Ujú. Ok. María, prende tu cámara, por favor. Creo que Isaías Viloria es el único que no tiene cámara, pero necesito que hables. Quiero saber que estás ahí. María también. Y Dariela. Son los que me faltan. Disculpe, profe, ¿qué dijo? Es que Estoy, se me está primero que cortando. estoy pasando asistencia. Y quiero que Hola, profe, ¿me Dariela. escucha? Sí, ok, Dariela, que Isaí. prendas la Profe, ¿me cámara. escucha? Lo que pasa es que tengo, Ah, voy, tengo un problema voy. con mi cámara porque mi celular se dañó y tiene la cámara dañada, pero aquí estoy. Ok. Ujú. Aymara también me falta. Profe, voy. Ok. Ok, entonces, ya la puedo apagar, pero necesito que participen porque el seminario no se lo estoy dando solamente a Cindy, sino a todos. Y prefiero que digan barbaridades a que no participen. Yo sé que cuando tienen exámenes es muy fastidioso tener que además cumplir con las demás materias, pero prefiero que traten de tirarla a pegar a que no me digan nada. Está Entonces, bien, profe. estamos hablando de la patogenia de la oncoftalmia, ¿ok? Y ya Cindy había dicho que evidentemente ocurre el daño cuando muere la microfilaria. Ahora, la microfilaria tiene que, cuando les pregunte patogenia, tenemos que empezar porque la microfilaria tiene que llegar al ojo, ¿ok? Entonces, ¿cómo llega esa microfilaria al ojo? Puede ser por Eso, migración vía linfática o también vía sanguínea. pero ¿Ah? tendría que ser desde el principio. Cuando es patogenia no es desde el principio porque no es ciclo biológico. Ok. Es como llega hasta el ojo. Ok. Entonces, ¿cómo llega hasta el ojo? La Profe, microfilaria migra. Ujú. yo iba a decir que yo creo que ocurre cuando hay alta carga parasitaria que es capaz de migrar hasta la región ocular. Ok. ¿Y cómo penetra el ojo? Por los vasos de la esclerosis, por la arteria central de la retina y pasa a los vasos que están en la coroides. ¿Cómo será? Ciertamente, como dice Jason, se asocia, eso ocurre mientras más alta carga parasitaria haya, más probabilidades hay de que migre hacia el ojo, pero ¿cómo migra? A través de los vasos esclerales. No. A ver, a ver, lo que me dijeron fue que migra por la circulación, ¿no? O sea, ¿dónde están las microfilarias? Vamos a empezar por el ciclo biológico. Forma parasitaria infectante para el humano. L3, María. profe. La larva L3. Ok. Y esa larva L3 penetra la piel y ¿qué más? ¿Qué pasa? Va a estar en los vasos linfáticos. No.
No, ¿Cuál es ella el hábitat? penetra la piel, Ajá. penetra la piel y tiene que pasar aproximadamente un año, bueno, entre 6 meses y un año, para que maduren, o sea, maduren, no evolucionen de L3 a adulto que es L5 y ahí comienza a Acuérdense que copular los huevos, L5, larviponen. L5 significa larva, Ujú, es verdad, ¿ok? sí, sí. Entonces tiene que migrar, tiene que convertirse en un verme o en un adulto, Ujú. ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Y ese hábitat donde se forma el adulto es, como dice María Torrellas, tejido celular subcutáneo, ¿ok? Entonces, ahí se va, ¿qué es lo que forma ese adulto en el tejido celular subcutáneo? ¿Cómo se llama eso? Las larvas. No, estamos El hablando del adulto. oncocercoma. El oncocercoma se Sarcoma. llama. El oncocercoma, ¿ok? Se forma un oncocercoma. Y ese oncocercoma, que son los vermes adultos enrollados con una capa fibrótica alrededor, Ujú. que van a ver, ¿qué va a haber dentro de ese oncocercoma? Vermes adultos. Ajá, y qué tienen que ser, qué en particular para que, ¿cómo continúa el ciclo biológico? Tienen que ser de diferentes sexos. Ajá, perfecto. ¿Y qué va a pasar? Pues la copulación ahí dentro del oncocercoma. Ok, copulan, ¿y qué pasa? Las No se hembras dice copulación, larviponen. sino cópula. Ajá. Perdón. Las hembras larviponen. Ok, se tiene que formar un huevo dentro del útero o un cigoto, que es un huevo, y ese huevo va a eclosionar dentro del útero y el verme adulto va a oviponer. Ok. Una vez que ovipuso, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que, perdón, que el larvipuso? ¿Esa larva de qué estadio es? L1. 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 Ok. Esa larva L1. ¿Qué pasa con ella? Son las que se dispersan por la piel, ¿no? Perfecto, se van a dispersar por la piel. Ok. Y si se mantienen en la piel, ¿qué producen? La oncodermatitis. La oncodermatitis. Oncodem- Ajá. ¿Cuándo? Cuando se mueren. Cuando se mueren. Ok. Entonces, cuando las larvas se mueren en la Dermis. piel, van a producir la inflamación que corresponde a la oncodermatitis. ¿Ok? Ahora, algunas hacen migraciones erráticas, como ustedes bien lo dijeron, y entonces van a pasar ¿a dónde? ¿Esa migración errática es a través de qué? Vía linfática. Dariela, ponme la cara tuya para verte, a ver si me voy acostumbrando a las caras de ustedes. Mueve, Uy. ajá, ya te vi. Ya. No, ya te Vía vi. Eso ¿Se era ve? lo que quería. Ah, Ya lo ok, puedes ok. quitar. Era para verte la cara para tener una idea más o menos de cómo eran todos. Ok, Ok, ok. perfecto. Entonces, migra por circulación, o sea que se va a internalizar en las vénulas de la piel o en los capilares de la piel, va a ir a corazón derecho, de corazón derecho a pulmones, de pulmones a corazón izquierdo, y por corazón izquierdo va a llegar, ¿a dónde? Para que produzca oncoftalmia. ¿Cómo se llama la arteria del ojo? Arteria central de la retina. Ok, o sea, si no penetra, o sea, yo les dije lo más absurdo que podía decirles y lo normal, ok. Si ella va por la circulación, ella va a llegar al ojo por detrás, o sea que ella va a llegar por la arteria central de la retina. Si cuando está entrando en el ojo se muere, entonces me produce ¿qué? Que ya lo dijimos. ¿Por dónde entra la arteria central de la retina? Disco óptico. ¿Y qué más hay en el disco óptico? Ya dijeron todas las cosas que les estoy preguntando. Yo solamente estoy viendo a ver. Ay, les voy a tener que volver a prender, mandar a prender las cámaras a ver si están ahí. Profe, disculpe, ¿qué dijo? Es que está en el baño.
¿Qué está preguntando? En la microfilaria penetra, o sea, entra al ojo por la arteria central de la retina. Pero cuando está entrando, esa arteria central de la retina, ¿por dónde entra? Por el disco, ¿no? Por el disco óptico, ¿ok? Y si se muere la microfilaria en el disco óptico, produce La atrofia del Atrofia. nervio. la atrofia del nervio óptico, ¿ok? Después de ahí pasa a los capilares que están en coroides, entre la coroides y la retina, ¿ok? Y si se muere ahí, produce Corioretinitis. ¿ok? De ahí ella penetra la retina y pasa de la retina a imagínense el ojo. ¿Qué hay si yo me salgo, voy de Al coroides humor vitrio. al humor vitrio? Muy bien. Y a nivel del humor vitrio, si se muere en el humor vitrio, puede chocar contra la inflamación, puede estar a nivel del cristalino, ¿ok? Y me produciría cataratas. Ahora, en la circulación del ojo, el líquido del humor vitrio va a pasar hacia La cámara anterior por el la canal de cámara Schwann. anterior La del ojo. cámara Entonces, si se muere en ese trayecto, en donde está el canal de Schwann, va a producir Keratitis. Queratitis. Glaucoma No, era secundario. Glaucoma. Glaucoma secundario. secundario porque estaría produciendo iridociclitis, ¿ok? Ah, Y a ese, o si pasase a nivel de pupila también, por pupila, pero normalmente pasa por el canal de Schwann y produce uveitis. Entonces, me puede producir glaucoma y por ende ceguera también. Igual que cuando produce corioretinitis, si la retina se desprende, produce ceguera también. Y cuando entonces pasa finalmente a la cámara anterior del ojo, ¿qué me va a producir? queratitis ahora sí. Queratitis Puntiforme. Exactamente. Perfecto, ahora sí. Entonces quedó clarísimo que las larvas entran por la arteria central de la retina, ¿verdad? Sí, Y que las profe. distintas lesiones van a ser de acuerdo a donde se muera. Como normalmente ella completa su trayecto hasta la cámara anterior del ojo, lo más común es que produzca queratitis puntiforme, que puede progresar si son muchas, si la carga parasitaria es mayor, progresa a panos o a queratitis esclerosante. Ahora, si, por ejemplo, le damos tratamiento al paciente y las larvas estaban en alguna parte del trayecto, produce cualquiera de las otras complicaciones de las que estamos hablando ahorita, ¿ok? Ok, entonces ya hablamos de la patogenia de la oncoftalmia. Vamos ahora y también, ¿quién me cuenta cuál es la patogenia de la oncodermatitis? María Gabriela. ¿Por qué ocurre oncodermatitis? Profe, también es por la muerte de abundantes microfilarias en la piel. Muy bien, Andrea. Muerte de abundantes microfilarias a nivel de la piel. ¿Y qué me produce eso? Ahorita ya no estamos hablando de clínica, sino que me produce histológicamente. O sea, aquí ya viene todo lo que es histología, inmunología, patología. ¿Ok? Ok. ¿Qué más pasa entonces? Abundantes larvas que se están muriendo. ¿Y qué pasa? ¿Estar ahí? Que como es en el tejido, hay hipereosinofilia. Podría ser. Sí, pero eso es parte de la clínica. Para que haya hiperosinofilia, ¿qué tiene que haber pasado desde el punto de vista de la patogenia? Carlos. Es una reacción inflamatoria. Exactamente. Entonces yo voy a tener que empiece a ocurrir una respuesta inflamatoria contra las larvas cuando ellas pierden su capacidad de evadir la respuesta inmune y eso me va a generar esa respuesta inflamatoria que me produce. Bueno, ahí vendría el edema, el eritema, prurito, Hiperkeratosis. también. Okay. Hiperkeratosis.
edema con hiperkeratosis. Ajá. Despigmentación de la piel. Entonces, el edema es característico de qué fase de la enfermedad de la que hablábamos clínicamente. Aguda. ¿Y cómo se llamaba? Aguda papular. Dermatitis papular aguda. Dermatitis papular. Oncodermatitis papular aguda. O sea que el edema lo que forma son pápulas. Pápulas pequeñas. Pápulas eritematosas pruriginosas. Ok, con hiperkeratosis, y la presencia de la hiperkeratosis ya es parte de... ¿Qué significa hiperkeratosis? Aumento de queratina. Ajá, ¿dónde? Bueno, en el sitio de la lesión. Ajá. ¿Y cuál es el sitio? En la pápula. Ok, sí, no solamente en la pápula, también en la región circundante, pero sí. Ok, entonces, ¿y eso me va a llevar entonces a qué? Si continúo. A que se liquenifique. Primero tienes que pasar a la fase crónica. ¿En dónde? ¿Qué es lo que pasa en la fase papular ok. crónica? Ahí desaparece el edema. Empieza a disminuir el edema, pero todavía hay pápulas, o sea que todavía hay algo de edema, pero Ok. ¿aumenta qué? El La sol. atrofia epitelial. Aumenta la hiperkeratosis. La atrofia ya es fase 4, ¿ok? Ok. Aumenta la hiperkeratosis. Ajá. Y significa que entonces, si yo tengo hiperkeratosis, ¿cómo se ve la piel? Como Oscura, profe. engrosada y arrugada. No, eso ya es atrofia. Eso es atrofia. Se debería ver como gruesa. Engrosada, exacto. Ajá. Bien, María. Ok, entonces, se engruesa, la piel se ve engrosada, o sea, como más dura y engrosada, y tiene como cierto turgor, porque ya no es una piel normal, sino una piel sí, engrosada. Ok. Y posterior, después de esa parte, desaparecen las pápulas y comienza entonces a aparecer ¿qué? Clínicamente, ¿qué aparece? La siguiente fase después de la papular crónica, ¿cuál dijimos que era? Dermatitis liquenificada. Ok, ¿y qué significa liquenificada? Mm. Que aumenta más el grosor de la piel, profe. Muy bien, sí. Ajá. Aumenta el grosor de la piel y se descama, ¿ok? Y es lo que ve uno cuando ve las dermatitis que son como descamativas, que tienen como una capa blanca encima, ¿ok? Distinta al color normal de la piel. Ok, y posterior a eso, que entonces sí vendría, perdemos, ¿qué pasa cuando ya hablamos de la última fase? Que hay pérdida de la elasticidad. Se pierde la elasticidad. Bien, ¿qué más? Que la piel se arruga. Sí, ¿qué más? La despigmentación. Hay despigmentación, muy bien. ¿Y por qué? Con aspecto senil, ciertamente. Ujú. A ver, todo proceso inflamatorio degenera ¿en qué? ¿Cuál es la homeostasis normal del sistema inmune en el tejido? En cicatrización. Ajá, y si yo cicatrizo, ¿qué le va a pasar al tejido normal? Se atrofia Se atrofia, entonces, ¿qué es lo que se va a atrofiar? la piel. ¿Y qué tiene que ver la piel con...? O sea, ya no van a haber... o Elasticidad. sea, se atrofian las glándulas sebáceas, se atrofia el folículo. Exactamente. El ¿Y entonces folículo qué que es lo que va a pasar? Muy bien, Dariela. ¿Sigue?
Bueno, al no haber pelo, pues la zona se vuelve lampiña. Exacto, entonces el paciente pierde, se vuelve, eso tiene un nombre, pero se me olvidó también. Pero hay atrofia tanto de las glándulas sebáceas, o sea que la piel es seca por atrofia de glándulas sebáceas, y no hay pérdida de la sensibilidad porque no hay alteraciones de los nervios. Lo que sí hay es pérdida de los melanocitos, y por eso hay despigmentación, y hay pérdida de las glándulas sebáceas y de los folículos pilosos, por lo cual el paciente no tiene vellos en esas zonas afectadas, ¿ok? Y esa es la fase ya última de despigmentación. Ok, me disculpan que se lo sacara con cucharita, eso se lo tienen que aprender porque todo eso se les pregunta a ustedes en parasitología. Ajá. La otra lesión de piel que había, ¿cuál dijimos que era? Además de la oncodermatitis. El oncocercoma. El oncocercoma. ¿Y el oncocercoma dijimos que era? ¿Qué es clínicamente un oncocercoma? ¿Cómo se describe? Nódulo Un nódulo. Uno subcutáneo, Ajá. Fibroso. 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 Clínica. Nódulo subcutáneo, Bueno, ¿cómo reconocen? ¿Cómo lo reconocen? nódulo que está de forma redondeada u ovalada, que Ujú, normalmente es móvil, o sea, no está adherido ni a planos superficiales ni a planos profundos. muy bien. Puede tener distintos tamaños porque depende de qué tantas macrofilares estén allí dentro y que Ujú, la consistencia es renitente, como de goma, ajá, que perfecto. no Y que, tampoco duelen, no le duelen al exacto. paciente. Ajá, como está diciendo también en el Sí, chat. Perfecto. perfecto. Ok, y para que eh, todo paciente con oncocercosis tiene oncocercomas. Eh, No, sí, pero tienen que, o sea, No para son que sean evidentes muchas visibles veces. tienen que estar eso, para que sean visibles tienen que estar sobre un hueso. Exactamente. Entonces, todo Ujú. paciente con oncocercosis tiene oncocercomas, porque para poder tener oncocercosis hay que tener adultos. Exacto. Y los adultos siempre van a estar en un oncocercoma. Ahora, Ujú. solo son palpables los que estén por encima de Ujú. una superficie sólida que vendría a ser por encima de un hueso. ¿Ok? Ujú. ¿Cuál es la localización más común en Venezuela de los oncocercomas? Tórax, creo. Tronco. Ajá, muy Ujú. bien. Ok. Perfecto. ¿Qué otras lesiones conocen que pueda producirse en oncocercosis? Ya dijimos las lesiones de piel y dijimos las lesiones oculares. ¿Qué otras lesiones puede haber? Adenitis. Adenitis. Muy bien, adenitis. Entonces, puedo tener además adenitis y las adenitis, ¿cuál es la que más, la más notoria? O sea, que lo nombra mucho como característico. Mm, Inguinal. La de la ingle Ajá, colgante. exacto. Ujú. Ingle colgante, ¿ok? Que Ujú. vendría a ser ganglios inguinales inflamados, aumentados de tamaño, que cuelgan por pérdida de la elasticidad de la piel, ¿ok? Ajá. ¿Qué otra cosa que sea importante? Voy a volver al caso. Se me perdió, aquí. Ok, entonces, cuando observamos lo que tenemos acá, vemos, uno, ¿qué otras cosas? Vamos a ver qué otras cosas. Ay, creo que dice algo aquí que no sé qué es. Ay, ¿cómo pongo papel? Bueno, no importa. Ok, entonces tenemos que el paciente viene del foco sur. ¿Qué otras cosas? Bueno, que tuvo malaria, pero que no nos interesa. Profe, ¿por qué coloca que se exacerba con la exposición del sol? Eso Porque, es porque eso es lo importante que aquí. ocurre. Es la característica, sí. Ah, ok. Ok, entonces, este paciente ¿tiene oncodermatitis? Sí. Sí. Y Sí. esa oncodermatitis es liquenificada probablemente porque tiene la piel seca, engrosada y descamativa. ¿Ok? Ujú. ¿Tiene oncocercomas? sí tiene. Sí, Sí, en Sí, la porque tiene cabeza. una cabeza. lesión tumoral de 3 a 4 Ujú. centímetros en región occipital, occipitoparietal derecha. Ok.
¿Tiene lesiones oncoftalmia? Sí. También. Sí, porque tiene alteraciones del campo visual, lo que no sabemos exactamente, excepto que sí le hicieron un fondo de ojo, o sea que la lesión debe estar a nivel de coroides, de corioretinitis. ¿Y tiene adenitis? Sí, Sí. ganglios inguinales palpables y laterales. Ujú. Ujú. Ok, no hallo cómo hacer para que esta cosa se quite el lapicito. No sé, profe. ¿Cómo se Yo quita eso? tampoco. Bueno, ni tampoco lo puedo mover para abajo. Pero, ok, el resto del examen físico está, ok. Entonces, ¿tiene suficientes características que nos hacen pensar que el paciente tiene oncocercosis? Sí, profe. Pareciera que estoy redundando mucho, pero lo que quiero que entiendan es que si el paciente tiene todas estas cosas, la explicación de por qué yo dije que tenía oncocercosis tiene que incluirlas todas, ¿ok? Ok. Porque yo lo que estamos preguntando es, dime si tú te sabes cuál es la clínica de oncocercosis. Todo aquello que ustedes no pongan, uno deduce que ustedes no saben y entonces van perdiendo puntos. Entonces yo tengo que decir, tiene un oncocercoma porque tiene una lesión tumoral de 3x4, tiene lesiones oculares porque tiene alteración del campo visual, tiene oncodermatitis liquenificada porque la piel está seca y engrosada, y tiene adenitis porque tiene ganglios inguinales palpables, ¿ok? Entonces, las 4 cosas que yo necesitaba saber las tiene y las tengo que nombrar, ¿ok? Dios, Ok. ni siquiera puedo cerrar. Bueno, va a tener que, si le doy a dejar de compartir, ¿ok? Y aquí, ok, ahora sí puedo. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre este caso? ¿Cómo hago diagnóstico de oncocercosis? A través de clínico epidemiológico y por el diagnóstico parasitológico, que es biopsia de piel, el examen oftalmológico también, y había otro, pero no recuerdo ahorita. Ok, ¿cómo hago La la biopsia de piel? nodulectomía. Sí, muy bien, las 3 son válidos. Entonces, ciertamente el más importante de todos, ¿cuál es? La biopsia de piel. La biopsia de Exacto, piel. como dijo Andrea, que lo nombró primerito, la biopsia de piel es la más importante de todas, ¿ok? Entonces, esa biopsia de piel, ¿de dónde la tomo? De la escápula y de la cresta ilíaca. Ok, o de la cresta ilíaca, ok, O escojo de la, uno de los sí. dos lugares. ¿Y qué hago con esa muestra que tomo? Se le coloca en solución fisiológica para que las larvas migren. Ok, lo coloco ¿cómo se llama? Eso lo hacen normalmente en unas cápsulas, como los blisters. Coloco el taquito de piel dentro del huequito de un blister Ok. para que las larvas migren hacia la solución fisiológica, como bien dijo Cindy. Ok. Ajá. ¿Y esa larva que voy a observar, qué larva es? L1 Ajá. microfilarias. Una larva Profilaria. L1. Ok. Muy bien. Ajá. Como el paciente tiene lesiones oculares, ¿qué métodos puedo? Aquí hicieron fondo de ojo, pero ¿cuál es el que normalmente se hace? Con lámpara de hendidura. Muy bien. ¿Y en qué consiste esa lámpara de hendidura? Bueno, tengo entendido que es como una de las, como de los luces que tiene el oftalmoscopio, que uno Ajá. se la va cambiando y, o sea, literalmente es una hendidura vertical. Exacto, es como una línea vertical azul, Eso. creo que es, o verde, no me acuerdo cuál de las dos. Y nos permite observar superficialmente la cámara anterior del ojo, no como cuando hacemos el fondo de ojo que nos vamos hasta pegarnos casi hasta lo muy cerca del ojo, sino que lo que hacemos es como alumbrar y pasar esa luz en forma de hendidura a través de la cámara anterior. ¿Ok? Entonces, normalmente le decimos al paciente que baje la cabeza, le hacemos masaje ocular para que las microfilarias, si están por gravedad puestas en la parte inferior del ojo, floten por la cámara anterior y las podamos ver luego con el oftalmoscopio, ¿ok? Con la lámpara de hendidura. Muy bien.
Y si no consigo las lesiones a ese nivel, pero sigue teniendo, o sea, la paciente se queja de disminución de la agudeza visual y lo demostramos en el examen físico, le hacemos entonces sí un fondo de ojo y veríamos si las larvas están en el humor vítreo o si observamos alguna lesión a nivel de retina. ¿Ok? Ajá, entonces tengo dos métodos. Y el tercer método que nombró Carlos era, La nodulectomía. ¿en qué consiste esa nodulectomía? Es una buena pregunta. Profe, se biopsia, bueno, se extirpa el ganglio. Ok, hay una diferencia entre extirpar y biopsiar. Ok, Ok, con la biopsia yo uso un aparato, una pinza especial o un bisturí para extraer un pedacito pequeño. Ok, mientras que cuando yo digo extirpar o extraer o nodulectomía, porque ectomía significa eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Extrayendo Extrayendo todo Removiéndolo el nódulo. completamente. completamente el nódulo. ¿Ok? Entonces, Ok. fíjense, ven la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, en este caso estoy haciendo una extracción completa del nódulo o del oncocercoma. ¿Y qué voy a observar cuando cuando lo lleve a anatomía patológica? ¿Qué va a ver el anatomopatólogo o inclusive el cirujano cuando lo extraiga? El parásito adulto. Las macrofilarias. Exactamente, la macrofilaria, que es el parásito adulto o el adulto, que va a pesar de que es muy flaquita, mide como 0,1 milímetro de diámetro, va a ser muy larga y cuando uno rompe la capa fibrótica que lo recubre, va a observar en el interior las macrofilarias, normalmente las hembras, porque los machos son más chiquiticos y no necesariamente hay en un nódulo, ¿ok? Ellos pueden migrar de un nódulo a otro. Ok, entonces, la nodulectomía es diagnóstica. Tengo 3, solo lo puedo hacer si consigo nódulos, por supuesto. Y el cuarto, que Andrea no se acordaba cuál es para cuando tengo pacientes que no con todos los demás métodos me dieron negativos y estoy segura de que el paciente tiene pocas microfilarias y como dice Jesús, voy a hacer un test de Mazzotti. ¿Ok? ¿Y en qué consiste ese test de Mazzotti? Le voy a dar al paciente un medicamento que mata, que las microfilarias son muy sensibles a él, ¿ok? Entonces le voy a hacer tomar 50 mililitros de un medicamento llamado dietilcarbamazina, DEC. No se tienen que aprender el nombre, pero sí el principio, o sea, tienen que por lo menos saber qué es darle un medicamento al paciente. Si el paciente tiene una alta carga parasitaria y yo doy este medicamento, ¿qué va a pasar? Va a matar a Darle las producción. microfilarias. Exacto, y entonces si las microfilarias están en el ojo, le puedo producir ceguera. Y si están en la piel o en cualquier otra parte, produce efectos secundarios muy adversos, ¿ok? Ajá. Incluso una hipotensión que podría llevar a la muerte del paciente, ¿ok? Entonces, solo lo usamos cuando todos los demás métodos están negativos porque sabemos que entonces el paciente tiene una baja carga parasitaria y bueno, ese es el momento en que lo utilizaríamos. Y lo que se produce es una reacción de hipersensibilidad o o sea, hay eritema en la piel producida por la muerte de la microfilaria, o sea que lo que estamos desencadenando es la oncodermatitis del paciente. Entonces, si hay grandes cantidades, lo podemos hasta matar, pero si hay pequeñas cantidades, lo que vamos a producir es la misma, o sea, el mismo efecto que si tuviera una oncodermatitis papular aguda, ¿ok? Y así hacemos el diagnóstico. Vamos a leer el siguiente caso. Yo lo puedo leer. Léalo pues. Ok. Caso clínico 2, motivo de consulta. Referido al hospital de Maturín por presentar dermatitis pruriginosa crónica. Enfermedad actual. Se trata de paciente masculino de 45 años de edad, natural y procedente de Caripe del Guácharo, estado Monagas, quien
quien consulta al hospital por presentar lesiones eritematosas pruriginosas a predominio de miembros inferiores de 3 años de evolución, pero que han empeorado en los últimos 3 meses. Antecedentes personales. Agricultor. Trabaja en una hacienda cafetalera desde los 20 años. Malaria a los 15 años que meritó hospitalización luego de viaje al estado Bolívar. Ha sido tratado en 2 oportunidades por parásitos intestinales que no precisan. Examen físico, frecuencia cardíaca 78 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, tensión arterial 120-80 milímetros de mercurio, temperatura oral 37 grados centígrados. Paciente en buenas condiciones generales, normotérmico al tacto, hidratado y euneico, orientado en tiempo, espacio y persona. Piel, lesiones eritematosas en extremidades y en algunas áreas con escoriaciones producto del rascado sin signos de infección sobreagregada. Cabeza, no se observan lesiones tumorales. Ojos, puntos opacos en porno izquierdo. Miembros inferiores, no se palpan ganglios inguinales. En borde superior de cresta ilíaca izquierda se palpa una lesión tumoral de 9 milímetros de diámetro aproximadamente, no dolorosa ni adherida a planos profundos. Resto del examen físico dentro de límites normales. En los paraclínicos, hematología, hemoglobina 12 gramos sobre decilitro y hematocrito 40%. Plaquetas 225.000 milímetros cúbicos. Glóbulos blancos 8.600, segmentados 50%. Linfocitos 20%. Eosinófilos 23%, monocitos 7%. Examen de orina sin alteraciones, química sanguínea sin alteraciones, rayos X de tórax sin lesión aparente. Ok. ¿Qué tiene este paciente? Oncocercosis. Ok, es la misma oncocercosis, no vamos a entrar a volver a hablar de las cosas, pero sí, ¿por qué tiene oncocercosis? A grosso modo. Ok, bueno, es procedente de Maturín, si no me Acuérdense que el equivoco. diagnóstico siempre es clínico y después ok. epidemiológico, ¿ok? Ok. Bueno, presenta las lesiones en miembros inferiores. Que se llaman, en oncocercosis se llaman, Eh, Los oncocercomas. tiene oncodermatitis. oncocercomas en miembros inferiores. Oncodermatitis. Ok, el paciente Ay, tiene, perdón, ok, ok, entonces tiene oncodermatitis. ¿Qué más tiene? Que probablemente pareciera aguda porque no nombran nada en particular que diga que haya pasado a la siguiente fase, ¿ok? Los puntos opacos en la córnea izquierda. 3 años de evolución, sería papular crónica más más. Ok. ¿Qué dijiste? ¿Que no que está viendo otra cosa? Los puntos opacos en la córnea izquierda. Ajá, ¿cómo se llama eso? Queratitis puntiforme. Ok, entonces tiene oncodermatitis papular crónica, tiene Ujú. queratitis puntiforme, ¿qué más tiene? ¿Algo más o no tiene más nada? No, el oncocercoma. Ahí tiene un oncocercoma Tiene también oncocer- en la Ajá. cresta ilíaca izquierda. Ok, porque de 9 milímetros chiquito, pero lo tiene Sí. en cresta ilíaca izquierda. Ok, tiene oncocercoma también. Ok, ¿hay alteración del campo visual? Por ahora no. Probablemente no, menciona, porque no ¿no? lo describen. Ajá, Ujú. exacto. Ok, entonces esto llega solamente a una queratitis, perdón, a una, sí, queratitis puntiforme, como acaban de decir. Perfecto. ¿Cómo están los eosinófilos? Elevados. Elevados. 23. Ok. Si decimos que esto fuese 10.000, porque es un número redondo, ¿cuánto tiene de eosinófilos absolutos? 2300. 2.300, o sea que tendría hipereosinofilia. Entonces, fíjense que en oncocercosis, tanto esta como la anterior, son pacientes que cursan con Hipereosinofilia. hipereosinofilia. ¿Y por qué tienen por qué hay hipereosinofilia en estos casos? Porque la interacción sea el Por- tejido.
Ajá. Porque hay una reacción inmune y esa reacción inmune se da en los tejidos, en piel particularmente, y produce alta eosinofilia. Ok, al ser un helminto. Ok, ¿qué cosa que nos falte? ¿Cómo es el tratamiento de oncocercosis? Se da Ivermectina. ivermectina. Se les da ivermectina. ¿Realmente lo damos en un consultorio? ¿O cómo lo hacemos? ¿Cómo así, profe? O sea, bueno, se da por 2 años. O sea, se tiene vigilancia del paciente con ivermectina por 2 años. Se da por 2 y luego anual se tiene que por prolongar 12 por 12. años. Sí, son Eso. 12 años completos, Son ¿ok? 12, Hay que exacto. dar tratamiento por 12 años. Porque la ivermectina que mata, ¿la microfilaria o la macrofilaria? La microfilaria. Las microfilarias, ¿ok? O sea que las macrofilarias van a seguir vivas. ¿Y cuánto tiempo vive una macrofilaria de oncocerca? 9 a 14 años. Ajá, 10 a 12 años, ¿ok? Ujú. Y por eso entonces los programas de control de oncocercosis duran 12 a 14 años, ¿ok? Sí. Ok, entonces todo paciente que uno sospecha oncocercosis debería ser evaluado por el Programa Nacional de Oncocercosis, ¿ok? O sea que estos son pacientes que debemos referir a biomedicina si vive en alguno de los focos del norte o al CAICET en el foco sur, ¿ok? Ajá. Y normalmente, si yo tengo un paciente que tiene oncocercosis, tengo que evaluar toda la comunidad de donde viene ese paciente, de donde se haya infectado, ¿ok? Y el tratamiento no es un tratamiento personalizado al paciente, sino que es un tratamiento por medidas de control a través de un programa de control, y ese programa de control tiene que visitar esas comunidades semestralmente durante 12 a 14 años para hacer seguimiento y que pare la transmisión. ¿Ok? ¿Cómo está epidemiológicamente los focos del norte en Venezuela? ¿Alguien Se refiere a que, o sea, en los focos del norte son hipoendémicos. Sí, no todos son hipoendémicos, pero predominan los hipoendémicos. Pero epidemiológicamente, ¿cómo va el programa de control en esos focos? En los dos focos del norte. ¿Alguien sabe cuándo comenzó el Programa Nacional de Oncocercosis a funcionar en Venezuela? En el 94, creo. En el año Más o menos en 94, esa pero fecha, en el 2000. en el 92 creo, nos unimos al programa, a todo lo que es el control de la oncocercosis en las Américas. Pero ¿a partir de qué momento comenzó a hacerse de forma efectiva para que empezaran a correr los 12 años? O sea, con una cobertura suficiente. El año 2000. Creo que era En el el 2000. 2010. Muy bien, a partir del año 2000. Ok, ¿y cómo van los focos del norte? O sea, ¿ha sido exitoso? ¿No ha sido exitoso? ¿Cómo van? ¿Todavía tenemos oncocercosis en los focos del norte? ¿Tiene baja prevalencia? Ellas eran de baja prevalencia cuando estaban en el 92, eran de baja prevalencia, ¿ok? Pero a partir del año 2000, a partir del año 2010, 2012, ¿qué pasó? Si yo hago durante 10 años, 12 años, doy tratamiento semestralmente, ¿qué pasó en esos focos? Deberían de eliminarse. Deberían disminuir. Ok, entonces se logró la disminución de la transmisión en los focos del norte y están en fase de erradicación de la enfermedad en los focos del norte, ¿ok? Entonces están en fase de vigilancia epidemiológica
para estar seguros de que no hay más casos. O sea que hasta ahorita, para los años actuales, hasta el 2018 y los años actuales, no hay oncocercosis en los focos del norte porque ya se logró el control de la enfermedad. ¿Ok? Lo que están es bajo vigilancia epidemiológica para estar seguros de que no aparezcan nuevamente casos. ¿Y qué ha pasado en los focos del sur? ¿Quiénes son las personas susceptibles en los focos del sur? En el foco del sur que se comparte con Brasil. Bueno, me imagino que como es Amazonas y Bolívar, las personas más susceptibles eran las comunidades indígenas. Bueno, son las comunidades indígenas. Sí, ciertamente. Ok. Y principalmente de ellos los Yanomami que están en el Alto Orinoco. Ok. Porque es un foco que está compartido en el Alto Orinoco con Brasil. Son comunidades nómadas y por eso y además están en la selva y eso dificulta un poco el llevar tratamiento y para poder erradicar la enfermedad. Entonces, se han hecho dado grandes pasos y se ha logrado frenar la transmisión en muchas comunidades, pero por ser un área selvática de comunidades nómadas que se mueven mucho, a veces es complicado saber si realmente se puede considerar este foco que ya está en fase de erradicación o si todavía se pueden conseguir comunidades que no se habían visto anteriormente y que todavía estén infectadas. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta sobre oncocercosis? No, profe. Ok, pasamos al siguiente caso. Vamos a leerlo. ¿Quién lee? Yo puedo leer. Uh-huh. Caso clínico 3. Motivo de consulta, fiebre y úlcera dolorosa en pie izquierdo. Enfermedad actual. Se trata de paciente masculino de 26 años de edad, natural de Haití y procedente de Caracas, quien presenta fiebre no cuantificada de 2 días de evolución y lesión ulcerada en dorso de pie izquierdo, dolorosa, acompañada de aumento de volumen significativo hasta la rodilla y piel violácea. Antecedentes personales. Ocupación, heladero desde hace 2 años que emigró a Venezuela. Médicos. Desde hace 3 años presenta ocasionalmente aumento de volumen en miembro inferior izquierdo. Amanece de tamaño normal y aumento de volumen en el transcurso del día, sin cambios tróficos en la piel. Examen físico, frecuencia cardíaca de 100 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, tensión arterial 120-80 milímetros de mercurio y temperatura oral 39,2 grados centígrados. Paciente en regulares condiciones generales, febril al tacto, taquipneico, orientado en persona, tiempo y espacio. Miembros inferiores, úlcera localizada en dorso de pie izquierdo de 3 centímetros de diámetro, dolorosa, piel alrededor de la lesión, eritemato violácea y edematizada, maduro y caliente hasta la rodilla. Ganglios linfáticos en área inguinal aumentados de tamaño y dolorosos a la palpación. Cardiopulmonar, ruidos cardíacos regulares, creo. Regulares, Ajá. ¿ok? Y taquicárdicos. Sin soplos. Sin soplos. Ok. Uh-huh. ¿Murmullo vesicular o ruido respiratorio? Ok. Murmullo vesicular presente en... ¿Ambos campos pulmonares? Ambos campos pulmonares sin adventicios. Uh-huh. Resto del examen físico dentro de límites normales. Laboratorio. Hematología completa, hemoglobina en 13,2 gramos sobre decilitro y hematocrito 41%. Plaquetas 232.000 milímetros cúbicos. Glóbulos blancos 19.200. Segmentados 79%, linfocitos 19% y eosinófilos 2%. Proteína C reactiva aumentada, BCG aumentada. Química sanguínea, urea de 10, mientras que el rango normal es de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. Creatinina
1 miligramo sobre decilitro, cuando el rango normal es de 0,7 a 1,5 miligramos sobre decilitro. Se le cayó el internet. ¿Alguien más que continúe? O nombramos Creo las que que sí. están. Ajá, las que están alteradas. Glucosa normal, ácido úrico normal, transaminasa glutámico oxalacética o aspartato aminotransferasa Aminotransferasa. normal. Ujú. ALT normal también, bilirrubina total normal, bilirrubina conjugada normal, bilirrubina no conjugada normal, fosfatasa alcalina normal y rayos X de tórax sin lesiones aparentes. Esto todo está normal. Ok. ¿Qué tiene este paciente? Profe, ese caso sí no sé, o sea, Profe, no sé, no lo puedo, no lo relaciono o sea, me confunde mucho la úlcera dolorosa en pie izquierdo. ¿Quién sabe? profe, yo pensé por, por el, por el edema, yo pensé que podría ser Bucherería Bancroft, pero no Ok. sé, no estoy seguro. ¿Quién se acuerda cuáles son las lesiones agudas que se producen en filariasis linfática? O sea, yo lo relacioné con la linfangioadenitis, Ajá. pero lo relaciono con eso, pero no sé si puede progresar la lesión en el pie a una úlcera. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que desencadenaba eso era Infecciones traumatismo? micóticas, ajá, y hay infecciones micóticas o Ok, bacterianas entonces, ¿qué recurrentes. fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué ocurrió primero, la úlcera o el edema? Entonces, primero la úlcera. Sí, ok. Entonces, lo que les está diciendo es que el paciente se golpeó o hizo una úlcera por alguna razón. La úlcera Ok. probablemente haya sido, qué sé yo, una herida que se ulceró. Ajá, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tiene el paciente? Si este paciente no supieran que tiene filariasis linfática, descríbanme cuál es la lesión que tiene. Si fuese medicina interna, este paciente está llegando a la emergencia. El paciente tiene una úlcera. La úlcera es eritematoviolacea, pero además no solamente está rojo la úlcera como tal, que pareciera infectada, sino que está rojo todo el pie hasta la rodilla. Está aumentado de volumen, está caliente y está duro. ¿Qué es eso? ¿Qué pensarían ustedes que es eso? Una celulitis. Una celulitis, ¿ok? Muy bien. Entonces, el paciente tiene una celulitis, clínicamente tiene una celulitis, ¿ok? Ahora, vamos a ver, en los antecedentes, lo único que me indica que es filariasis linfática es que cuando me voy a los antecedentes leo desde hace 3 años, presenta ocasionalmente aumento de volumen en miembro inferior izquierdo, que amanece de tamaño normal, pero se le van hinchando la pierna izquierda, se le hincha a lo largo, mientras pasa el día, ¿ok? Lo cual me dice que a pesar de que yo estoy ante un cuadro agudo, el paciente tiene una condición de base, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, si yo conozco la condición de base, ¿cuál es la condición de base? ¿O la enfermedad de base? El edema. Ah, no. Filariasis linfática. Filariasis Exacto. linfática, ¿ok? Y el cuadro agudo de celulitis, esa celulitis, en este caso, por tener filariasis linfática, se llama lo que ya dijeron. Dermatolinfangioadenitis. Exacto, una dermatolinfangioadenitis, que significa que es una lesión que comienza en la piel, después afecta los vasos linfáticos y posteriormente afecta el ganglio linfático. ¿Ok? ¿Y qué hay en ese ganglio linfático? Macrofilarias. Podría haber macrofilarias, pero que haya, indiferentemente de que haya macrofilarias o no, ¿qué pasó en ese ganglio linfático durante los últimos 3 años? Que hay episodios repetidos de fibrosis.
Sí, pero a ver, lo primero que ocurre, la presencia de las macrofilarias en los ganglios linfáticos produce Obstrucción. secreción de Ah. Mediadores inflamatorios. sustancias que son tóxicas que generan en los ganglios linfáticos Ah, ok. Ujú. que estén ocupados por la macrofilaria o no, que generan Obstrucción del flujo. no hay obstrucción todavía, porque la obstrucción implica que ya se obstruyó. Previo a la obstrucción. Adenitis. Y esa adenitis, o sea, ¿qué me genera? Sí, es adenitis, pero que pasa desapercibida la adenitis como adenitis y me va generando, posterior a esa microadenitis que había. Cuando apago el sistema inmune, ¿qué se produce? Una Infecciones. Hablaron dos al mismo tiempo y no escuché. o sea, una inmunosupresión. No, Infección, dijeron por ahí también. Infecciones recurrentes. ya va, la infección recurrente es lo que estamos viendo ahorita, pero estamos hablando de macrofilarias dentro del ganglio linfático. Secretan sustancias tóxicas que producen daño a nivel de los ganglios linfáticos, tanto los que están para esas sustancias generan una leve adenitis en los ganglios, ¿ok? Esa adenitis va a estar mientras esté la sustancia tóxica, pero cuando se elimina, ¿qué le pasa a ese ganglio que se inflamó y se desinflamó? Ectasia de los vasos linfáticos. Esa era la respuesta que quería, pero ahora me metí en un berenjenal y quiero que me respondan. El ganglio Para que haya sustituye el tejido ectasia, por... Ajá, ¿qué tiene que dale, haber Sandra. ocurrido para que haya ectasia? Se detiene la circulación Muchachos, yo no les pregunto cosas difíciles. linfática. Disminución ¿Qué? del flujo linfático. ¿Por qué habría disminución del flujo linfático? Por la secreción de las sustancias. ¿Y qué pasó entre la secreción de la sustancia y la disminución del flujo linfático? Porque ahí algo tiene que pasar. Porque no es que las moléculas están atravesadas en los vasos linfáticos para que no pueda fluir la linfa, ¿o sí? ¿Ven por qué hago tanto énfasis en patogenia? Las cosas que se aprenden de memoria se olvidan. Se olvidan, ya eso no van a saber. Estos son cosas generales, o sea, esto es aplicación de la inmunología para que les sirva para absolutamente todo lo que hagan. Entonces, si una sustancia es tóxica, ¿qué pasa? Que daña el tejido. Y el tejido del ganglio se vuelve fibrótico y pierde función. Ok, ajá, ok. Entonces, va a haber esas sustancias, irritan el tejido, producen algo de inflamación, es una inflamación muy pequeña que pasa desapercibida, pero que va generando fibrosis, ¿ok? Esa pequeña fibrosis que ya se empezó a generar simplemente por la secreción de las sustancias por las macrofilarias vivas, va a producir linfangiectasia, como dijeron antes, que sería ectasia de la linfa. La linfa, en vez de circular como normalmente lo haría, empieza a acumularse en lugar de fluir como debería ser. ¿Ok? Esa es la primera que ocurre. Posteriormente ocurren casos como este, que el paciente ¿tenía qué? La úlcera. Hizo una úlcera por un traumatismo, por mala higiene, por presión, por lo que sea. Y esa úlcera, ¿qué le pasó?
Probablemente se infectó. Exacto, tiene que También. haberse infectado porque el paciente Exacto, tiene que También. haberse infectado porque el paciente dijimos que tenía que, clínicamente, celulitis. que dijo Carlos, tenía una celulitis. Ok, entonces estoy ante una celulitis. ¿Cuál es qué causa una celulitis? La inflamación del tejido celular subcutáneo. Clínicamente, Sí, los de tetra de Celso, tumor, rubor, dolor y calor. ajá. ¿Y cuál es el agente causal de una celulitis? ¿Es solo inflamación? No, hay una bacteria. Hay una bacteria, Sí. ok. ¿Y cuál es la Ujú. bacteria más común que produce celulitis en piel? El Estreptococcus. estreptococo. Estafilococo. Estreptococos podría ser un estafilococo, pero más común es un estrepto, ok. El beta Entonces, hemolítico. tenemos un Ujú. estreptococo betamolítico, que es el más común de todos, o cualquiera de las otras que pueda ser que estén en la piel que me produzcan la lesión. Ok, entonces, se infecta la herida, ¿y qué pasa desde el punto de vista inmunológico? A grosso modo, porque yo no soy inmunóloga, ni tampoco la pregunta es de inmunología, pero sí tenemos que saber inmunología. Los leucocitos empiezan a llegar al sitio de la infección. Perfecto, y Empieza como tal la tetra de Celso, pues se empieza a ver edema, enrojecimiento. ajá, ¿y qué más? Muy bien, pero ¿qué más? ¿Cómo hago para O sea, ¿qué eliminar más? ese estreptococo? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo para eliminar esa infección? Atacarla. ¿Y Atacar. cómo? O sea, eso es lo que quiero que me digan. ¿Cómo lo hacen? Una respuesta inmune. Ajá, ¿y en qué consiste? O sea, ¿qué tiene que ver eso con filariasis O sea, linfática? secretar sustancias líticas, bueno, en el caso de los macrófagos, fagocitar, todo eso. Citoquinas Ok, entonces proinflamatorias. va a empezar una respuesta inmune donde hay atracción de células inmunológicas, o sea, células que están en la sangre del sistema inmune que van a entonces, y eso es lo que conforma el edema de los signos de Celsius, ¿ok? Entonces, lo primero que hacen es llegar al lugar de la lesión y después, ¿qué tienen que hacer para que haya una respuesta adquirida? Hay que presentar el antígeno Tiene que haber una presentación de antígeno, y esa presentación de antígenos, ¿dónde ocurre? en el ganglio. En el ganglio, ok. Entonces, una dermatolinfangioadenitis es la consecuencia de múltiples episodios, en este más otros que se presenten en otro momento, de ese fenómeno de inmunidad normal y corriente de cualquier celulitis, donde yo necesito levantar una respuesta inmune que implica que va a afectar al ganglio al que drena, de donde drena esa herida, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, ¿qué le pasa a ese ganglio que está respondiendo a esa infección? Aumenta de Se tamaño. inflama por... Aumenta de Ajá. tamaño, ocurre la presentación de antígeno, desencadeno mi respuesta inmune contra la bacteria y después. Toda O sea, respuesta inmune, la homeostasis de una debería respuesta inmune volver, posterior ajá, es, pues debería volver a su tamaño normal. debería volver a su tamaño normal, pero cuando las infecciones son a repetición, ¿qué le pasa? ¿Alguno de ustedes sufrió amigdalitis a Esclerosis del repetición de ganglio. niños? No. No, no. Ninguno Sí. sufrió amigdalitis a repetición de niños. No. ¿Alguien dijo que menos sí? ¿Nadie dijo que Yo sí? creo. Creo que Sí, yo no, creo que sí. Jason. Ok, Jason, si tú te palpas la parte lateral, ¿tú te sientes tus ganglios o no? La verdad no. No, ok. Cuando tú sufres infecciones a repetición, esos ganglios que deberían desaparecer terminan fibrosándose porque han reaccionado tantas veces
que las pequeñas fibrosis se van aumentando y aumentando y aumentando, y para poder mantener su función, él tiene que aumentar de tamaño para poder mantener la función más la fibrosis, ¿sí o no? Sí. Sí, Si les hubiera dado alguna vez amigdalitis a repetición, pues sería más fácil habérselos explicado porque tendrían la evidencia. A mí sí me dio amigdalitis a repetición y mis ganglios están grandes, ¿ok? Probablemente hoy en día ya más pequeños, pero cuando estaba chiquito siempre estaban grandes. La diferencia era que cuando me daba la amigdalitis aumentaban de tamaño y eran dolorosos porque estaban inflamados por la respuesta inmune, y cuando desaparece el momento agudo de la amigdalitis, simplemente queda la fibrosis, se quedan grandes, pero están aumentados, pero ya no duelen, ¿ok? Y eso mismo es lo que está ocurriendo acá. Cuando yo tengo celulitis a repetición y ocurren en el mismo ganglio, ese ganglio va a empezar siempre a aumentar de tamaño, a ser doloroso durante el periodo de la infección como tal, los 15 días que dure la celulitis, hasta que el paciente recibe su antibiótico, se elimina la infección, baja la respuesta inmune, pero el ganglio se va fibrosando, ¿ok? Y cuando yo aumento la fibrosis de un episodio, más la fibrosis de otro episodio, más la fibrosis que ya existía por las sustancias tóxicas de la macrofilaria, más la fibrosis, ¿cuál es la otra fibrosis que se produce en los ganglios linfáticos en filariasis linfática? ¿Qué otra cosa genera fibrosis en los ganglios linfáticos de filariasis linfática? ¿Qué es lo último que me falta? ¿Se refiere al linfedema? Antes de que ocurra el linfedema. Son todas estas son las causas para que ocurra el linfedema, pero no ha llegado, me falta uno todavía. Otro proceso que ocurre. Ajá. La muerte de la macrofilaria. Muerte de la macrofilaria. Ok, ella va a morir dentro del ganglio linfático. ¿Eso va a generar qué? Linfangitis retrógrada. Exacto, adenolinfangitis retrógrada, pero empieza en el ganglio, adeno Sí. siempre, sería una adenitis, ¿ok? Ok. Entonces, va a haber una respuesta inmune contra la macrofilaria porque el cuerpo necesita encapsular ese cuerpo extraño, ¿ok? ¿Qué le pasa a ese ganglio posterior a eso? Que queda con fibromas, fibrótico, pues. Sí, fibroma no, fibrótico, o sea, Sí, genera sí, lo más siento. fibrosis todavía, ¿ok? Entonces tengo más fibrosis todavía en ese ganglio. O sea que ya tuve las sustancias tóxicas mientras la macrofilaria estaba viva. Episodios de celulitis, que sería la dermatolinfangiodenitis, a repetición, ¿ok? Y posteriormente, 4 a 6 años después de eso, se muere la macrofilaria, ¿ok? Y la suma de todos esos episodios que me producen fibrosis, ¿me van a producir qué en el ganglio linfático? ¿A la larga? Para que Fibrosis, me... ¿no? ¿Mm? Fibrosis. Fibrosis. ¿Y esa fibrosis qué me va a producir? Para que pueda haber Obstrucción del ganglio. obstrucción. ¿Y esa obstrucción qué me va a producir clínicamente? El linfedema. Linfedema, ¿ok? Entonces, cuando solamente estamos en la fase de linfangiectasia por las toxinas o 1 o 2 episodios de celulitis, ese linfedema, ¿qué le pasa? Que es reversible. Que es reversible, ¿ok? Pues aparece y desaparece. O, como decíamos en este paciente, el paciente no tiene linfedema mientras duerme, que eso es lo que significa que es reversible, pero cuando se para por la gravedad aparece el linfedema, ¿ok? Y cuando posteriormente se muere la macrofilaria y además hubo más episodios de celulitis, ¿qué ocurre? Que no se puede revertir y se descarta así ya. Ok, que entonces el linfedema es irreversible porque la obstrucción es completa y por ende no se puede reabsorber linfa a través de ese ganglio linfático. Ok, y de esos vasos linfáticos que pasaban por ese ganglio linfático. Ok, ¿se entendió? ¿Cuál es la complicación? ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Entonces, ahora retomo para poder llegar a
poder concluir. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas agudas de la filariasis linfática? La dermatolinfangiadenitis y la adenolinfangitis retrograda. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son las manifestaciones crónicas de la filariasis linfática? El linfedema y ya el crónico con fibrosis irreversible, la elefantiasis. Ok, va a haber linfedema reversible, linfedema no reversible, que significa que se acuesta pero no disminuye, y después de eso viene la elefantiasis, ¿ok? Que para que haya elefantiasis tengo que tener múltiples ganglios que drenen un órgano para que ocurra y que pase muchos años y muchos seguir continuando con la celulitis a repetición, ¿ok? Incluso posterior a que ya murió la macrofilaria. Ok. Entonces, ¿entienden cuando uno les dice, si yo les pregunto patogenia de la dermatolinfangiadenitis, ¿hasta dónde me voy a quedar? ¿En la explicación? Hasta la fibrosis del ganglio, explicando que pasa por celulitis Exacto. y todo. Ajá, pero no tengo que llegar al linfedema porque puedo tenerlo no. sin que haya linfedema. Ahora, si pregunto patogenia del linfedema, tienen que nombrarlos todos, ¿ok? Sí, exacto. Ok, perfecto. ¿Qué más que sea importante? ¿Qué significa proteína C reactiva? Y velocidad de sedimentación globular aumentada. Inflamación. Proteína selectiva es mayor inflamación. Ok, son reactantes de fase aguda que me indican que hay inflamación. Ok, ¿y los glóbulos blancos están normales o aumentados? Valores normales de glóbulos blancos. Aumentados. Están aumentados porque deberían estar por debajo de. Lo normal es por debajo de. No lo sé, profe. Creo que 10.000. 10.000, ok. 5.000 a 10.000 son los valores normales. Ok. Los segmentados, ¿están aumentados, normales o disminuidos? ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué es una celulitis? Una infección. Una infección. Ajá, entonces, ¿por qué están normales o aumentados? Aumentados. Están aumentados, ok. Entonces, porque estamos ante una infección aguda que cursa con glóbulos blancos aumentados a expensas de segmentados, porque lo que tiene el paciente es una infección bacteriana, ¿ok? Cuando pasa la infección bacteriana, si yo lo que tengo solamente es filariasis linfática, ¿qué es lo que va a estar aumentado? Los eosinófilos. Los eosinófilos, ¿ok? Como estábamos ante un cuadro agudo, los eosinófilos se normalizaron, pero es simplemente porque lo que está aumentado son los segmentados, ¿ok? Pero en teoría, este 2%, si tomara en cuenta estos 19.000 blancos, por ejemplo, 20.000 blancos, 2% probablemente no me dé. Esto debería darme un porcentaje un poquito mayor para que me dé por encima de 500, ¿ok? Ajá. Preguntas sobre linfática. ¿Cómo hago diagnóstico de filariasis linfática? Un extendido de sangre periférica. ¿A qué hora tengo que tomar la sangre si lo uso? En la noche, después de las 12 de la noche. Ok, entre las 12 y las 2 de la mañana. Ok, ¿podría ser un extendido de sangre periférica si tomo la muestra a las 12 de la noche? ¿Qué otro método es más sensible que eso? El método serológico, que es la detección de antígenos. ¿Detección de antígenos de quién? De las filarias. De filaria. Circulantes. Detección de antígenos circulantes de macrofilarias, porque las macrofilarias están todo el tiempo secretando, o sea, secretando antígenos. Y eso me permitiría hacer diagnóstico siempre y cuando, para que me dé positivo, ¿cuál es la premisa que tiene que pasar?
Si estoy detectando antígenos de macrofilaria. Que esté presente. Que esté presente, que esté viva, ¿ok? Ujú. Entonces, la elefantiasis, ¿cuántos años después de la infección probablemente se ocurra? Si dijimos que era a consecuencia de múltiples episodios de celulitis y de la muerte de la macrofilaria. Pues muchos años después. Sí, ok. Entonces lo que quiero que entiendan es que estos métodos solo van a dar positivos si se hacen durante los primeros 6 años. a 8 años, 4 a 6 años de la enfermedad, ¿ok? De la Ok. infección. Porque después de los primeros 4 a 6 años en que se infectó la persona, aunque tengo las secuelas, que tendría que ser la elefantiasis, el paciente ya no tiene macrofilarias en los ganglios linfáticos, ¿ok? Ok. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿En qué consiste el programa de control de filariasis linfática? En que se tiene que interrumpir la transmisión porque se le dan a las comunidades, también se les da ivermectina. Y además de eso, o sea, se le tiene que enseñar al paciente precisamente para evitar infecciones a repetición, es mantener su higiene personal. Perfecto, sí. Entonces esos pacientes tienen que aprender que si ellos evitan que les den infecciones a repetición utilizando adecuada higiene personal, pues podemos evitar que haya las secuelas. Muy bien. Y el tratamiento ciertamente también puede ser ivermectina con albendazol o también se utiliza el mismo medicamento que se usaba para el test de Masotti, el dietilcarbamazina, que en algunos países lo han puesto, por ejemplo, en la sal, y en China se eliminó la filariasis linfática poniendo ese medicamento en la sal común y le daban a toda la población dietilcarbamazina. ¿Ok? Solo lo puede hacer gente que no tenga oncocercosis ni lo aloa en su comunidad. Ok, ¿cómo hace? Programa de control. En Venezuela, ¿cuándo fue la última vez que hubo un caso de filariasis linfática en Venezuela? Demostrado. No sé si no lo sé, profe. En los años 70. ¿Ok? Ah, ok. Ajá. ¿Cuáles son los países alrededor nuestro que todavía tienen filariasis linfática? Guyana, Surinam. Ajá. Muy bien. Brasil. Brasil también. Ok. Haití. Ok. Entonces, por esa razón no podemos bajar la guardia y se le sigue enseñando, porque podría haber incluso en el Esequibo filariasis linfática o en las áreas de frontera en el delta, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ya dijimos diagnóstico. ¿Qué voy a ver en el examen de sangre de este paciente? ¿En el frotis de sangre periférica o en el... ¿Qué otro método conocen además de un frotis de sangre periférica? El método de El- NOT. El método de NOT, ¿ok? Que consiste en... Tomar Tomar, 1 mililitro. Bueno, dilo tú. era tomar 1 mililitro de sangre por punción venosa, agregarle 9 mililitros de formantina, creo que era. O era formaldehído, Formalina. no me acuerdo. Formaldehído. Ajá. Formaldehído al 2%, eso se agita a 2000 revoluciones y Se genera centrifuga, se centrifuga, exacto. Y se genera un porque se agita con sedimento. la mano. Sí, sí. Se genera un sedimento, o sea, vas a examinar el sedimento que se forma con las microfilarias muertas. Ujú. Ok, creo que no las llega, pueden no matarlas, ok, pero ciertamente porque si se destruyen ya no las puedo ver. Se centrifuga para que se mantengan las microfilarias y se observan al microscopio. Las teñimos y las observamos en el microscopio. Muy bien. Pregunta sobre filariasis linfática. ¿Cuál es el vector de filariasis linfática principal? Nombre El común. Culex Muy bien. Ajá. Género Culex. ¿Y la especie que les dije que fue, se tenía que aprender? era el Pipens o el Fatigans.
Pipiens fatigans, ok, es junto, no Eso. son dos, es el mismo, Ok, ok. es el mismo que se llama así, Pipiens fatigans. Pipiens-fatigans. Ok, Culex pipiens fatigans sería como el vector principal, pero podría ser también el género Aedes o el género Anopheles. ¿Qué más que sea importante? ¿Dónde hubo filariasis linfática en Venezuela? ¿En qué estado? En Falcón. Ok, vamos al siguiente caso. ¿Quién lee? Yo puedo leer. Ya tú leíste, que lea alguien más. No todos a la Yo vez, leo. porque muy rápido. Yo leo, profe. ¿Tú no leíste el anterior, Dariela? No, soy Andrea, Andrea, ok, no he leído. Dale, Ajá. dale, Andrea. Caso clínico, motivo de consulta, lesión nodular en borde lateral externo del pie derecho. Enfermedad actual, se trata de paciente masculino de 47 años de edad, natural y procedente del estado Aragua, quien acude a la consulta por presentar nódulo en borde lateral externo del pie derecho con prurito y profundo dolor que lo incapacita para caminar normalmente. Antecedentes personales. Obrero, quien trabaja en hacienda porcina, niega picadura de insectos y traumatismos en el sitio de la lesión. Examen físico, paciente en aparente, Buenas condiciones generales. buenas condiciones generales, piel, nódulo de 0.7 centímetros de diámetro, redondo, de color amarillo verdoso y centro marrón, de superficie levemente queratósica y bordes bien definidos e hiperpigmentados, firme y doloroso a la palpación. Cardiopulmonar, abdomen y examen neurológico sin alteraciones. Dermatoscopia, áreas concéntricas de diferentes colores y una apertura central de color marrón con halo blanquecino. ¿Qué es eso? Tungiasis. Tungiasis. Una tungiasis, ok. ¿El centro marrón qué es? La parte posterior de la pulga hembra. Ok, ¿y cómo se llama la agente causal? Tunga Tunga penetrans. penetrans. Tunga penetrans. Tunga penetrans, perfecto. Y eso dice que es una lesión en forma de Ojo de buey. ojo de buey, ok. ¿Qué es la parte blanca? Los huevos. Los huevos. Los huevos en el útero de la pulga, perfecto. ¿Cómo se quita? Se tiene que extraer con un alfiler. Exacto, hay que extraer la pulga, ok. Ujú. Y el tejido, pues bueno, posteriormente se va a necrosar y cicatrizar. Ok. ¿Alguna pregunta sobre este insecto? ¿Dónde se infectó? En la hacienda. Ok, el antecedente epidemiológico es que trabaja en una hacienda y probablemente caminó descalzo o con cholas en la vegetación, ok. Siguiente caso, ¿quién lee? No todos a la vez, emocionados por salir rápido. Yo puedo, profe. ¿Tú no fuiste el que leyó el anterior? El segundo. Alguien que no haya leído. ¿Se oye bien? Sí, dale, Jocelyn. Motivo de consulta, lesiones pruriginosas en manos y pies. Enfermedad actual, se trata de lactante menor masculino de 5 meses de edad, natural y procedente de Petare, municipio Sucre del estado Miranda, quien es traído por su madre a la consulta pediátrica por segunda vez al presentar erupción pápulo-pustulosa, eritematosas y vesiculares de 1 a 2 milímetros en plantas, tobillos y palmas, lo que provoca incomodidad, llanto y desasosiego en el infante, por lo cual consulta a pediatría. En los antecedentes,
La madre refiere haber consultado a otro pediatra hace 2 semanas por presentar lesiones dermatológicas micropapulares, eritematosas, pruriginosas en axilas y tórax. Recibió tratamiento y mejoró. Viven en condiciones de hacinamiento. Examen físico. Paciente en aparente, no sé cómo. Buenas condiciones generales. Ok. Buenas condiciones generales, sin fiebre y sin linfadenopatías. Piel, se anexa fotografía, cardiopulmonar, abdomen, examen neurológico sin alteraciones. Laboratorio, bueno, primera consulta, hematología completa, Hemoglobina. Ajá, hemoglobina 11,8 gramos por litro, hematocrito 30%, plaquetas 275.000 por milímetro cúbico, glóbulos blancos 10.000. Por prótesis de sangre periférica. Ok, prótesis de sangre periférica segmentados 35%, linfocitos 55%, eosinófilos 10%. En la segunda consulta vamos a tener hemoglobina 10,2 gramos por decilitro, hematocrito 29%, plaqueta 300.000, glóbulos blancos 12.000, segmentado 30%, linfocitos 60%, eosinófilos 100% y basófilos 3%. ¿Qué tiene este paciente? Escabiosis. Escabiosis. Okay. Nombre común sarna, pero la enfermedad es escabiosis. Okay. Escabiosis. ¿Cómo saben que es escabiosis? Por la región en donde aparece entre las axilas y el tórax. En las palmas. En las palmas. Las lesiones que deja el hacinamiento. Ok, Y primero hay que distinguir dos cosas. Una, ¿cuándo tuvo escabiosis? ¿En la primera consulta o en la segunda consulta? ¿O en las dos? A ver, hay un 33% de probabilidades de que la peguen. Láncense. En la primera. En la primera, ok. En la primera tuvo escabiosis, ok. Y vemos las lesiones en las áreas de intertrigo. Entonces lo tiene en las axilas, probablemente por el contacto con la mamá también lo tiene en el tórax y probablemente tenga en el cuellito, entre las piernas, etcétera, etcétera, ok. E incluso si esa fuese su biopsia, lo que vemos es ¿cuál es el agente causal de escabiosis? Sarcoptes escabiei. Exacto, entonces vemos ahí el Sarcoptes escabiei y los huevitos que va dejando en el túnel que hace en la piel, ¿ok? Doctora, ¿puede bajar un poquito la foto para ver las manos, porfa? Ya, voy para allá. En la segunda consulta, el paciente se presenta con lesiones en manos y pies. Yo no sé si se han dado cuenta, pero escabiosis no se presenta en las manos y en los pies, ¿sí o no? Cierto. Es en las regiones intertrigo, ¿ok? Ahora, en la segunda semana se presenta de esta manera. O sea, le dieron tratamiento, recibió tratamiento en esta semana y a la segunda semana, en la segunda consulta, 15 días después se presenta así. 15 días, ¿cuánto tiempo después es? Sí, 15 días después se presenta con esto, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Nódulos escabióticos. No. Esas son las sí. perlas. Tuberculosis infantil. Son las perlas, pero se llama Vesículas perladas. Sí, pero ¿y esos son las que definen qué? ¿Qué causa esto? Las vesículas que la hembra está en la epidermis. No, eso produce micro vesículas que tienen un túnel y que eso es lo que caracteriza la escabiosis. Esto no es escabiosis, esto es... La hipersensibilidad retardada. Es una hipersensibilidad retardada ¿a qué? Al ácaro. A la muerte del ácaro, ¿ok? Ok. Cuando ya lo tratamos. Entonces es una reacción inmunológica y se llama, ¿quién sabe?
Acropustulosis infantil. Acropustulosis del lactante, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense que ya los lugares de localización son distintos, es manos, es palmas y pies, y es por una reacción de hipersensibilidad retardada que se producen estas vesículas que se ulceran, ¿ok? Y lo que hay que esperar es que se le termine de quitar. Probablemente se podría dar un poquito de esteroides para que la reacción no sea tan exagerada, pero no es por no es por no es por el parásito como tal que ya se murió, sino por la reacción inmune, ¿ok? Ajá. Los pacientes que reciben esteroides o que son, por ejemplo, VIH-Sida, ¿qué tipo de sarna les da? Sarna Sarna noruega. La sarna noruega. Sarna noruega. ¿Y cómo se caracteriza la sarna noruega? Por placas Mucha inflamación. hiperkeratósicas. Por placas hiperkeratósicas, con cambio de color de También. la piel, con la piel engrosada, muy bien, y pruriginosa, ¿ok? Ok. Ajá. ¿Alguna pregunta sobre escabiosis? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Clínico. El diagnóstico es básicamente clínico cuando vemos los túneles, ¿ok? Y las micropápulas por las zonas de localización, o sea que eso se lo tienen que aprender. ¿Qué otro lugar hay además de las axilas donde es muy típico que busquemos si fuera una mujer, La región inguinal. región inguinal está bien, pero para todo el mundo, si fuera una mujer, Debajo de los senos. sí, debajo de los senos, si fuera un hombre o niño, o sea, Ahí no sé. En la acuérdense zona que perineal. intertrigo significa que son zonas como que están como más protegidas, más oscuritas y húmedas, ¿ok? Entonces, si es un niñito o un adulto, también varón, podría tenerlo también, ¿dónde? Debajo del Bajo los escroto. testículos. Debajo de los testículos, sí. Del saco escrotal, ¿ok? O en el saco escrotal. Ajá, ¿qué más que sea importante? ¿Alguna pregunta sobre escabiosis? Todo claro. Ok. Esto es un ácaro. No, ¿cuál es la clínica de los piojos que producen? Pediculosis. Pediculosis. ¿Y clínicamente qué es lo que presenta el paciente? Prurito en la cabeza, muy bien. Prurito, Ajá. Ajá. pápulas eritematosas. Y puede haber pápulas eritematosas. ¿De qué se alimenta un piojo? Es hematófago. Es hematófago, ok. Entonces chupa sangre. Y cuando chupa sangre, además, libera sustancias que son alergénicas para el humano, ok. ¿Qué más que sea importante? ¿Qué es tiriasis? Pediculosis púbica. Ajá, Es una la pediculosis pero púbica, en la ok. región púbica. Exacto. ¿Y el mecanismo de transmisión es? Transmisión sexual. Por contacto sexual, ok. No por transmisión sexual, sino por Bueno, contacto eso. sexual, ok. Muy Eso, bien. disculpe. Sí, sí, perfecto. Ajá. ¿Cómo se quitan los piojos? Champú antipiojos y el peine, Ok. la Y usar endrena. exacto, y usar el peine para sacar las liendras, ok. Y los mismos piojos. ¿Cómo se trata la sarna? La escabiosis. No es con Benzoato unas de cremas. bencilo. Con benzoato de bencilo en Ujú. mayores de 2 años, ¿ok? Y después hay Ujú. otro que se utiliza en menores de 2 años. ¿Y qué hago con ese benzoato de bencilo que es líquido? Se coloca tópico, ¿no? Coloca desde el cuello hasta los pies Ah, y ok, sí. se le deja puesto a los niños toda la noche y se les quita en la mañana por 3 días, ¿ok?
Ujú. Ok. Si no tengo eso, utilizo Ivermectina. Ivermectina. mejor todavía si consigues la ivermectina, darle ivermectina, muy bien. Y si lo tiene en la cabeza, tengo que ponerle un champú de estos productos, ¿ok? Pero igual que no caiga en los ojos Ok. ni en las mucosas porque es muy irritativo y tóxico. Ok, último caso. Alguien que lea que no haya leído todavía. Ya. Yo. Caso clínico, motivo de consulta, absceso localizado en la región cervical. Enfermedad actual, se trata de paciente femenina de 28 años de edad, natural y procedente de Vista Alegre, municipio Libertador, quien acude a la consulta por presentar lesión furunculoide inicialmente de 5 milímetros de diámetro en región cervical posterior, la cual asoció con una picadura de insectos sin importancia, automedicándose con antiséptico tópico y borra de café, sin presentar mejoría. En vista del aumento de tamaño de la misma, aproximadamente a 10 milímetros de diámetro, muy dolorosa con un punto negro central, consulta de especialista para evaluación y conducta. Antecedentes personales, comerciante, quien hace 20 días viajó a Costa Rica en viaje de negocios, examen físico, paciente en aparente de buenas condiciones generales, en piel se anexa fotografía, cardiopulmonar, abdomen y examen neurológico sin alteraciones. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué se les ocurre que tenga este paciente? ¿Algo que está creciendo dentro de la piel? Después de una Miasis. picadura de insecto. Una miasis. Una miasis, ok. La picadura no supo que era un insecto, pero no supo cuál, probablemente puede ser un tábano o cualquiera de esos. ¿Depositó qué en la piel? Huevos o Una pueden ser larva. larvas también. Huevos, no, depositó huevos y del huevo salió La larva. la larva. La larva. Ok, entonces la forma parasitaria patógena de una miasis es... ¿Quién produce la lesión? La larva, ok. Y el aumento de tamaño se relaciona con el crecimiento de la larva, ok. Las larvas tienen siempre como un sifón respiratorio. Entonces, ese punto negro en el medio, ¿qué es? El sifón respiratorio. Sí, y el huequito que ellas dejan para poder respirar. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para extraerla? Taparlo. Tapar ese hueco con vaselina o cualquier otra cosa, un gel que me permita taparlo. ¿Para hacer qué? Para que ya salga. Para que la larva salga y la podamos extraer. Ok. ¿Qué importancia tienen las moscas en medicina legal? Que se pueden determinar las horas de muerte del paciente. Exacto, dependiendo de la evolución de las formas evolutivas de la mosca que se consigan en el cadáver, se determina se puede ayudar a determinar el número de días que tiene el paciente muerto. Ok, el cadáver de muerto. ¿Qué otra cosa que sea importante? Díganme un género de mosca. Mosca Dermatobia. doméstica. Okay. Dermatobia. Mosca hominis. doméstica. Dermatobia. Dermatobia. Mosca doméstica podría Mosca ser, pero doméstica. dermatobia hominis suele ser más patógena. La mosca doméstica es más un vector mecánico. Ok. Sí, sí. ¿Qué enfermedad producen las arañas? ¿Cuántos géneros de arañas producen lesiones importantes? Por lo menos. Hay 3 en Venezuela. Los exoceles SP. Loxoceles. Puede ser loxoceles, que produce el loxocelismo, que se caracteriza por ser un aracnoidismo necrótico. Ok. Y clínicamente comienza ¿cómo? Se pone primero de qué color la piel. Eritematosa. Primero está eritematosa, después sale ¿qué? Una flictena, una ampolla. Una flictena y después ¿qué le pasa? Se necrosa. Se necrosa. Ok. Bueno, y así, a ver qué más que sea importante.
¿Qué otro género conocen? Latrodectus. ¿Latrodectus qué produce? Normalmente no producen nada, pero si la persona es muy alérgica o inoculó mucha toxina, pues produce efectos secundarios sistémicos, ¿como cuáles? Sudoración. Sí. También puede haber hipotensión, ¿no? Puede haber hipotensión, cialorrea, priapismo, Rinitis, etcétera, etcétera. taquicardia. Ajá. Ok. ¿Y el tercero, cuál es el otro grupo? Ay. No me acuerdo el género, yo tampoco, pero se llama El- nombre común. Ay, el foneutrismo, Escorpión. pero no me acuerdo cómo se llama Exacto. La viuda negra. Ok. ajá. Exacto. Ok, que también tiene efectos secundarios sistémicos que podrían hasta llegar a la muerte, pero no es lo más común. Ok. Y bueno, escorpiones, ¿qué producen? Igual, hay escorpiones que solo producen una reacción alérgica y ya, un rojito y se acabó. Y otros que pueden llegar a ser mortales y que se necesita ¿cuál es el lugar donde se debe llevar todo paciente, o se debe referir todo paciente con picaduras de escorpión o accidentes ofídicos? Medicina tropical. Hospital de No. coche. Hospital de Al coche. hospital de coche, ok. Ujú. A medicina tropical puedes ya pedir el antídoto, pero normalmente quien tiene un centro especializado en atención de estos pacientes cuando están graves es el hospital de coche, ok. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, chicos, listo. Se acabó el seminario. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. De nada. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Feliz Gracias, noche. profe. Chao, Chao, profe, profe, Hasta luego. gracias.